¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al economista Francisco Farah, con gusto conversar con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ti, para todos, para tu audiencia. Bueno, Pues mucho estamos de conocer, ¿sí? en el quinto mes ya avanzado de la cuarentena por la pandemia. Un país que no trabaja, porque a su gente no le permiten trabajar, y que no produce, y por lo tanto no produce, pero que consume. Pero nos estamos comiendo los hígados, como dicen. ¿Qué va a salir de esto? Bueno, esto allá hay una tasa de desempleo espantosa en los países desarrollados, pero hay colchones que amortiguan un poco las carencias de la familia, cuestión que no ocurre en Venezuela, porque una familia que gane $2 al mes, pues no tiene capacidad ni de compra, ni de ahorro, ni de nada. La gente no puede mantener la cuarentena, porque tiene que salir a la calle a vender sus perolitos para comprar otros perolitos. O sea, perolitos de una naturaleza por otra naturaleza, digan, para comer. Entonces, estamos realmente en una situación bien compleja, porque tenemos un solo tarado de petróleo perforando la tierra para sacar petróleo del fondo de la tierra. Ya hoy se habla de que Venezuela es un país que quedará fuera de la OPEP, porque es un importador neto de combustible, de petróleo y de su derivado. Es decir, que importamos mucho más de lo que exportamos. Eso nos saca automáticamente de los OPEP y tal. Pero además de eso, lo que uno observa aquí en Venezuela es la reticencia de las personas a aceptar unas políticas de confinamiento que no tienen sentido. Ya eso a estas alturas no tiene sentido, porque dejaron que esto corriera demasiado aquí internamente. ¿Quién sabe lo que está pasando en los barrios de Caracas, en los barrios del interior? ¿Quién sabe cuántas personas contaminadas hay allí? ¿Quién sabe cómo se transmiten las enfermedades? Fíjense que por aquí, por donde yo vivo, salieron unos empleados, unos vigilantes, unos conserjes a su casa, y vieron todos contaminados. Tuvieron que sacarlos otra vez y llevarlos a un sitio de un refugio para tratar de desintoxicarlos. Entonces, no logramos que la gente realmente se cautele de este mal, de esta pandemia, pues, de este virus. Pero sí logramos que la gente se muera por este virus de hambre, de necesidad. Entonces, mira, yo creo que la política del gobierno en esta materia es realmente negativa, porque ni nos curamos, ni nos salamos, ni comemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensa el gobierno que vamos a hacer? Vamos a estar toda la vida encerrados entre cuatro paredes, sin comer y sin nada, y sin producir un centavo, para que no nos mate la pandemia y no nos mate el hambre. La política del gobierno en esa materia ha sido bien negativa, bien pobre, pues. Bueno, si te han de matar mañana, que mate de una vez, como decía el Chavo. Entonces, no podemos seguir en esto, pues. No podemos seguir en esto. Varias inquietudes para Francisco Farah. Menciona varios temas, pero en el caso concreto de la paralización de nuestra economía, que ya, bueno, había entrado en una depresión según distintas agencias internacionales. Algunos interpretan que la nueva radicalización de la cuarentena se debe a la escasez de combustible. De hecho, la periodista Beatriz Adrián decía en Charallave, la orden es surtir solo 10 litros por vehículo. Es imposible que en estas condiciones, digamos, un país avance. Le pediría un comentario. Sí, mira, el problema del combustible es el problema del petróleo en Venezuela. Venezuela es un país que producía 700, 800 mil barriles diarios de combustible, y hoy en día produce muy poco. Lo que produce lo que viene de Irán, y que de tan lejos como Irán. Pero mira, nosotros la industria petrolera se la robaron. Se robaron el efectivo de producir la industria, y se robaron los activos fijos. Lo que robarse una refinería, una torre de cracking catalítico. Se lo robaron. Entonces, mira, yo creo que mientras nosotros estemos en manos de estos japones, pues sí, me parece que seguimos para allá abajo, para el fin del mundo. Venezuela no tiene salvación en manos de esta gente. No tiene ni salvación, no tiene curación, y mucho menos salvación. Entonces, mira, estamos realmente en una situación muy bien compleja. Yo creo que es la más compleja que hemos vivido en nuestra historia. Porque en el siglo XIX eran otros males los que nos azotaban, la guerra y la cosa. Pero es que ahora nos está azotando un doble mal.
la conducción política del país, tanto del gobierno como de la oposición, como el problema petrolero que era de lo que vivíamos. Porque el cacao nunca nos falló, el café nunca nos falló, y ahora el petróleo nos dio de comer por 100 años y ahora no nos va de comer nada. Claro, en el corto plazo preocupa y mucho cuál es el escenario que tenemos por delante. Da la impresión, como han coincidido varios analistas, que si no ocurre un cambio, bueno, no podremos acudir ni en sueños a los mercados internacionales para obtener financiamiento y mucho menos la inversión que hace falta. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, mira, Alejandra, a este nivel de precio, $40 el barril, no hay mercado internacional que se meta a financiar ningún proyecto en estos países, en los países petroleros. No lo hay. ¿Por qué? Porque a ese precio ese precio no es rentable, la extracción del petróleo nuestro, el petróleo pesado, hay que pagarlo por mejoradores, etcétera. Los petróleos de los esquistos tampoco son rentables a este nivel de precio. Algunos petróleos livianos del Medio Oriente y algunos poquitos de Venezuela serán rentables, pero son tan escasos que lo que no es rentable es el volumen de la producción que se puede lograr. Entonces estamos realmente no sabemos dónde coger. Por lo menos yo no sé dónde se puede apuntar el dedo para dónde coger. Nosotros podemos ser un país agrícola. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si todos los agricultores, la gente que trabaja en el campo de las ciudades, vendiendo chucherías, de jugonería, ¿cómo vamos a hacerlo si las tierras las hemos degradado? Si hemos precarizado la propiedad de la tierra. Entonces, miren, en esas condiciones no tenemos dónde coger. Para los huecos, ¿verdad? Para que los entierren. Entonces Maduro fue el gran enterrador de la comarca. Ahora, le pregunto a Francisco Faraco, porque es elocuente el dato de la cesta alimentaria familiar en nuestro país, $284 según el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, más de 57 millones en un país con salario mínimo y pensiones de 400.000 bolívares. Yo le pedí un comentario al respecto, sobre todo lo que está ocurriendo con la inflación. Lo escuchamos. Sí, ahí me decía un general amigo, que nos reunimos de vez en cuando, me decía que su sueldo como general de división retirado son $18, $20 mensuales. Es decir, él tiene que trabajar un año para comprar la canasta alimentaria de una semana. Un año. Entonces, bueno, esta gente está también quebrada. Más que quebrada, está en una precariedad insólita. Es increíble que estos jerarcas militares que están montados en la cúpula del poder militar no piensen en que algún día pasarán al retiro, y que en ese retiro lo que lo espera es hambre y miseria. Igual nosotros los economistas, los profesores, los que fuimos profesores, ¿qué tenemos hoy en día? Bueno, que los acumuladores tienen algo, pero el que no tenga unos hijos en el exterior, bueno, los hijos le mandarán algo. Pero este es un país de menesteroso. Han convertido al país más votarata de América Latina en el país más menesteroso de América Latina. Eso es una magia. Eso solamente es lo del socialismo, que ofrece riqueza y lo que es pobreza, que ofrece trabajo y lo que es vagancia. Entonces, mira, yo creo que nosotros estamos muy mal y no veo en el horizonte qué nos puede sacar de esta situación, nos puede ayudar a salir de esta situación, porque lo que no podemos tener es pensar en que van a haber, como dijo una vez el maestro Jordani, que los tenemos que quitar los inversores a sombrerazos. Bueno, lo que tenemos que quitar planazo, porque aquí no da inversores, a este precio del petróleo de inversores, y a este nivel de mano de obra con cierta calificación para traer el campo tampoco lo hay. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? Estamos viviendo de los restos del festín, comiendo los que quedó de pasapalo. ¿Cuánto nos cuesta ese barco que está llegando a Irán con productos alimenticios? ¿Cuánto nos cuesta? Oro que no tenemos, oro que estamos sacando de ahí del mito del dorado. No, mira, yo creo que estamos muy mal, María Alejandra. Yo digo, a mí lo que me asombra es que con lo mal que estamos no haya más reacción callejera, o no haya ninguna reacción callejera, ni haya un aparato político que capitalice y conduzca al país en medio de esta tragedia que está viviendo.
Claro, y justo quería preguntarle si existe algún antecedente, es decir, para establecer comparación con lo que está ocurriendo en Venezuela en su momento, y lo hablamos con nuestro invitado, se nos comparó con Zimbabue, pero no sé si a estas alturas es posible establecer utilizar esos parámetros. ¿Qué puede decirnos? No, mira, no puedo dar parámetros del siglo de los años anteriores, del siglo pasado, el 19 y el 20, ni parámetros de otros países, porque una tragedia como esta, es decir, un país que logró llegar a donde llegó Venezuela, que tiene una población formada durante 100 años en la bonanza, que únicamente se consigue en la mayor de las escaseces, no hay comparación en el mundo con un descalabro de esta magnitud. Sí lo habrá, pero ¿para qué lo vamos a comparar? Para aceptarnos a llorar. Mira, no, este descalabro, esta tragedia no tiene comparación. Esto es una tragedia. Esto es igual que una familia que tuvo dinero y que el papá se puso a jugar y le botó los reales y ahora no hay disco que comer. Porque aquí, claro, la pregunta es, porque y siempre le traslado la inquietud cada vez que puedo, bueno, ¿cómo hacer frente a esta situación? Es decir, porque a mí, es decir, no puedo pensar que Venezuela sea caso perdido. ¿Cómo hacerle frente? Es evidente que pasa por un cambio político, pero luego de esa situación de darse, bueno, ¿qué medidas tomar de shock para, bueno, hacerle frente? Lo escuchamos. sí, mira, aquí no es problema que nosotros le hagamos frente o no le hagamos frente, porque aquí habría de haber un cambio no solamente de políticas públicas, de políticas económicas, un cambio de nosotros mismos los venezolanos, un cambio interior de nuestra manera de ver el mundo, de nuestra manera de ver el progreso, de ver la sociedad. Los venezolanos nos acostumbramos, yo por ejemplo, que soy un hombre ya de edad avanzada, mi abuelo, mi papá y yo, y mis hijos, es decir, 4 generaciones, nos acostumbramos a un nivel de vida muy bueno. Tú no conseguías aquí que, por ejemplo, cuando yo trabajaba estudiante en el Banco Central, no había quien quisiera ir para el Fondo Monetario a trabajar, porque se ganaba poco en comparación a lo que se ganaba en Venezuela, y las perspectivas de desarrollo eran pocas y muy había que luchar mucho. En cambio, en Venezuela había muchas oportunidades y con menos lucha. Bueno, hoy en día no hay nada. Hoy en día tú ves gente con muy buenas calificaciones tumbando las puertas en el BID, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, buscando un trabajo, cualquiera que sea. Entonces, mira, aquí no hay salvación. Aquí la salvación somos nosotros mismos, mis hijos, mis nietos, que van a recibir un país que a uno le da miedo, a uno le da pena hasta morirse. Porque yo recibí de mi padre un país próspero, un país con horizonte largo de desarrollo, y quiero entregar a mi nieto un país arruinado, sin horizonte de desarrollo. Quiero entregar un pasaporte que salía de Venezuela. Eso es todo lo que le voy a entregar. Eso es todo lo que vamos a dejar a esta generación de venezolanos, que lo tuvimos todo y lo votamos todo. Ahora, solía decir Francisco Faraco que hay que permitir la entrada de las grandes empresas transnacionales, sobre todo en el área de petróleo, para, bueno, sacar adelante nuestro país. Ya eso no es posible, el escenario cambió. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, el escenario cambió, porque a este nivel de precio del petróleo, que se han integrado así por lo menos por 2 años, porque la pandemia ha dado un corte duro a la demanda de petróleo. No se consume mucho petróleo, no se viaja tanto, no hay tanto automóvil. Bueno, hará que el proceso sea muy demorado, y el proceso muy demorado juega contra nosotros, porque cada vez el petróleo es más inútil o menos útil. No es un combustible como lo era antes, fundamental. Los carros no viajan tanto, los aviones no viajan tanto. Entonces, mira, 2 años más en esto. ¿Quién aguanta ¿Quién aguanta la caldera? Venezuela se convirtió en una caldera que en cualquier momento va a estallar, en cualquier momento. Lo que pasa es que no hay conducción política. Esa es la ventaja que del gobierno venezolano, que aquí no hay conducción política. Aquí los políticos son unos aprendices,
qué sé yo, pues no quiero ni calificarlo, pero sé que no hay solución política, no hay éxito en su desarrollo. Entonces, mira, yo creo que nosotros vamos a tener que vendernos por pedacitos, y eso es lo que están haciendo, vendiéndonos por pedacitos. Pues cada vez que se le da algo a los chinos, cada vez que se le da algo a Irán, a otros países, son pedazos del país que se van yendo. Y entonces, ¿qué nos va quedando? Un carapacho. Venezuela se convirtió en un carapacho. Lo que llaman en mi tierra eso, carapacho. Por decisión de unos pocos, que es lo más lamentable. Francisco Faraco, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economistas, expresando opinión, análisis acerca del impacto económico de esta nueva fase de radicalización de la cuarentena y en general, producto de la crisis que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.